Ya, estimados, vamos a configurar ahora que el cliente pueda hacer búsquedas por nombre de dominio. En este caso, el sitio de ejemplo que hicimos fue PC Factory, la tienda virtual. Y esto lo vamos a construir en el servidor DNS. Entonces, bueno que vayan anotando la referenciación que vamos a hacer. Ya, nuestro dominio se va a llamar pcfactory.cl, ¿cierto? Y debería apuntar a la dirección 192.168.0.2, que es el servidor Linux. Entonces, en el servidor DNS vamos a construir el dominio y que apunte a esa máquina para que el cliente le sea mucho más fácil ubicar el carro de compra no por IP, sino que por nombre de dominio. Ya. Y también vamos a crear el dominio para poder subir los archivos por FTP, que vendría siendo FTP, ¿cierto? .pcfactory.cl. Y que también apuntaría a la misma dirección. Entonces tendríamos los redireccionamientos que vamos a hacer en el DNS para que la curva de búsqueda sea el cliente le pregunta el DNS y el DNS reenvía al carro de compra que está acá. Entonces el dispositivo a configurar va a ser el DNS. Antes de cualquier cosa hay que preocuparse de que al cliente le resuelva la búsqueda el servidor DNS correspondiente. ¿Con qué comando reviso si hay un DNS funcionando? ¿Cuál es el comando? NSLOOKUP, ¿cierto? Reviso con NSLOOKUP y ahí me está diciendo que hay un servidor que se llama ns1.10.corp, que hicimos ayer de ejemplo, que tiene esa dirección IP y por lo tanto él me va a resolver las búsquedas. ¿Ya? Él va a resolver las búsquedas al cliente. Entonces debemos aplicar la configuración ahora en el Windows Server 2008 para que lo transformemos en servidor DNS. Recuerden, los nombres DNS, nosotros estamos trabajando acá, pueden ser cualquier nombre real, que exista, ¿cierto? Ya esté creado en un dominio público, porque para nosotros es un laboratorio local. Pero lo que no podría existir en la realidad, si yo tengo un servidor DNS y voy a crear el dominio pcfactory.cl y ya existe, no puedo, ¿cierto? Tiene que ser único. Para nosotros podemos crear el que queramos ahora, en este laboratorio. Eso hay que recordarlo un poco. Si está registrado ya, o en nick.cl, no podríamos utilizarlo. Entonces, la empresa de hosting nos preguntan algo cuando nosotros contratamos un servicio de hosting. Ya tenemos un servidor lab que tiene Linux, Apache, MySQL, PHP, subimos nuestra página y todo, pero nos pregunta, ¿usted tiene un dominio creado, cierto, para poder asociar la búsqueda? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. ¿Ya? Que esto en realidad, este trabajo se paga, y se paga aquí en nick.cl. Nick.cl es la organización encargada de administrar todos los dominios públicos en los cuales uno, mediante una cuota cada 2 años, ¿cierto? Cancela y ellos me crean mi dominio y yo lo apunto hacia el servidor correspondiente. ¿Ya? O si usted crea su cuenta en nick.cl, registra su dominio. Por ejemplo, vamos a ver si PC Factory existe. Debería estar, ¿cierto? Ahí Felipe nos puede dar más experiencia sobre PC Factory.
Y ahí está, PC Factory ya está registrado. Entonces me dice algo, está registrado a nombre de esa organización, pcfactory.cl, está pagado hasta el año, lo crearon en el año 2000, está pagado hasta el 2018. El contacto administrativo, comercial y técnico es la misma persona, que eso no es una buena recomendación que la misma persona registre todo. ¿Ya? Generalmente el contacto administrativo debería ser la persona a la que le llegan los correos sobre los pagos, ¿cierto? El comercial, el que se encarga de hacer las modificaciones, y el técnico es el webmaster generalmente, el desarrollador de la empresa al que le llegan esa información. Si esta persona la despiden, la echan, se va a llevar todos los datos del nombre de dominio, así que por eso es medio complicado. ¿Ya? No sé quién será. ¿Quién lo ubica usted, Felipe? ¿Quién es o no? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es? Familiar del dueño. Familiar del dueño. Pero tiene todos los datos y los accesos, por lo tanto cualquier modificación le llega a los correos de él. ¿Ya? Así que se aseguró, registró el nombre. ¿Ya? Y aquí viene lo aplicado, lo que comenzábamos nosotros. Se fijan que uno en NIC.cl puede registrar varios DNS, el NS1, 2, 3, 4, para tener una mejor redundancia en caso de que falle uno. Nosotros como taller vamos a tener uno solo, ¿cierto? Por lo tanto, estas serían las máquinas DNS que resuelven la búsqueda para el sitio, ¿cierto?, corporativo de la empresa. Y todas comienzan con un nombre que se llama DNS. ¿Ya? En este caso, uno paga esto a NIC, pues nosotros lo vamos a hacer a mano, vamos a hacer el DNS, ¿cierto?, que registre y busque la ruta. ¿Ya? Pero esto, si usted se quiere aliviar un poco el trabajo, paga un valor, ¿cierto?, cada 2 años, entre más años paga, más barato es, ¿cierto? 19.000 pesos, después baja 18, 21, etc. Incluso podríamos revisar si existen otros dominios ya registrados y quiénes lo manejan. Por ejemplo, paris.cl. Por ejemplo, en el caso de paris.cl, que lo tomamos como ejemplo ayer, es propietario de Cencosud, ¿cierto? Es la misma persona el contacto. Esto me imagino que es una empresa de desarrollo, que podría ser, que es lo que mantiene los dominios. Y ahí, si se fijan, están los NS1, NS2, NS3 u 8. También tienen más de un servidor DNS en caso de falla. Veamos a IEP también. Deberíamos tener también una contratada en NIC.cl. Ahí está IEP, también la misma persona. ¿Y cuántos servidores DNS tiene? 2 en este caso. El NS1 y el ns2.iep.cl. Por lo tanto, esos son los que resuelven. ¿Ya? Vamos a hacer esto nosotros ahora. Lo mismo que hace NIC.cl, y lo vamos a configurar en el servidor Windows Server 2008. ¿Ya? Que en realidad cuando uno solicita un dominio, ellos se encargan de crear el redireccionamiento, entregarme la información y después yo lo asocio en el servidor de hosting correspondiente. Los que quieran comprar dominios.com, ¿saben dónde tienen que comprarlo, no? ¿Han escuchado hablar del sitio GoDaddy? ¿Cierto? GoDaddy es la plataforma que me permite comprar dominios.com. Por si ustedes quieren registrar algún dominio y se contactan con ellos. Ya. De hecho, un dominio.com es más barato que un dominio.cl. Sale más barato. ¿Ya? Incluso hoy día se puede comprar dominio no solamente asociado al sector geográfico como era antiguamente, o al rubro que se dedicaba a la empresa. Los .com eran para todos los dominios americanos, los .net para instituciones de educación, los .org eran para instituciones sin fines de lucro, como la Cruz Roja u otros. Hoy día yo puedo crear un dominio, por ejemplo. Ahí me dice, por ejemplo, .club, .guru, .com u otro. Y tienen casi el mismo valor. Incluso por la tanta demanda de unos sitios, ojo, se creó el siguiente dominio. .xxx. ¿Para qué? Porque muchos sitios de ese contenido eran administrados con dominios.com. Entonces uno no tenía la duda. De repente entraba a un sitio y se encontraba sorpresa, ¿cierto? Por los que ven esos sitios. Entonces se definió que el XXX fuera el dominio como específico. Si usted ve un dominio XXX, sabe lo que va, ¿cierto? No hay doble cubrimiento por ahí. Sabe que va a ser un sitio de ese tipo. Por eso se creó. De hecho, según las estadísticas de GoDaddy, yo lo vi hace un tiempo atrás, explicaban que el 60% de los dominios comprados .com en el planeta era orientado a contenido de, ¿cierto?, pornográfico. ¿Ya? Entonces se definió, creamos un dominio que sea para eso. Ya, para diferenciarlo.
¿Ya? Y el concepto de esta empresa GoDaddy, esta plataforma, es lo mismo, contratar un servicio, registrar un nombre y asociarlo a un hosting. Pero si usted quiere trabajar en forma gratuita, ¿cierto? Está empezando como estudiante o desarrollador, también puede ocupar plataformas de cero costo, entre ellas 2.tk, ¿cierto? Que son dominios gratuitos, con la extensión .tk. Y el mismo tema, usted registra un nombre, comprueba si existe la disponibilidad y lo registra. Entonces, cero costo. Yo podría crear un dominio ayes.tk, por ejemplo, ayes.ml. Cero costo. Me entrega, ¿cierto? Me registra en ello, es un servidor DNS que estamos creando. Ese lo asocio a donde, a donde tengo asociado el hosting yo, mi archivo, y tengo un dominio ya creado. A ver si existía PC Factory. Felipe. Acá en .tk. Alguien lo registró. No está. Por lo tanto, lo podríamos registrar gratuito. Ahí tiene su versión para vender su tienda o ese commerce en pcfactory.tk. Y vende productos también, pues tienes carro de compra. ¿Ya? Se puede hacer. El valor de los .com, ahí está el valor, ojo, lo que querían saber. $8. $8. ¿Anual o mensual? No, los costos son por año. ¿Cierto? Son anuales. En nick.cl se paga cada 2 años 19.000 pesos. Por lo tanto, 9.000 y algo vale anual en los nick.cl. ¿Ya? Claro, entre más años paga, más barato sale. Va bajando la tasa. ¿No? ¿Lo podrías comprar? No, pues el .cl está registrado, no .com. Tú podrías comprarlo. Ya. Ya me he equivocado varias veces cuando una página china. Una versión, ¿cierto? Una versión china. Ya. Cuando usted tenga la duda, por ejemplo, esto lo voy a hacer en una consola Unix, y quiere saber, por ejemplo, quién es el servidor DNS de cierta organización. Yo tengo dos formas de hacerlo. Una es que vaya a nick.cl y pregunte por el dominio y vea que está asociado. O lo otro es que lo haga en la terminal, ya sea Windows o Unix, con SNLookup, ¿cierto? Entonces yo aplico el NSLookup y luego declaro el dominio que quiero buscar. Quiero saber quién es el DNS de ayes.cl, por ejemplo. Y ahí me lo entrega y me lo devuelve. ¿Ya? Así que también tenemos, por ejemplo, una forma de hacerlo por consola. Ver si está registrado en un nombre y de dónde está asociado. Ya. Vamos entonces a lo nuestro ahora. Hacer la configuración del servidor Windows Server para crear los dominios pcfactory.cl y ftp.pcfactory.cl hacia el carro de compra que tenemos corriendo en el otro lugar. Entonces ahora lo que vamos a ejecutar, ¿cierto? Nuestro servidor que ya está hecho como DNS, es crear una nueva zona. ¿Ya? Configurar una nueva zona en forward. Para nosotros, si lo vamos a hacer, cada zona que creamos tenemos que hacerla en forma manual, por cierto, esto no tenemos algo automatizado. Vamos a crear la zona pcfactory.cl a modo de ejemplo. Ustedes si quieren crear otra. Nueva zona. Zona primaria. Repito, en el forward, ¿cierto? Nueva zona. Hay que crearlas una a una, cada zona que quiero tener, pues mi DNS. ¿Ya? Nueva zona. Arranca el asistente. Zona primaria. Y declaramos la zona más extensión de dominio, que en este caso sería pcfactory.cl, como lo vamos a hacer en nuestro ejercicio. pcfactory.cl. Aquí nosotros nos podemos dar la libertad de crear cualquier dominio que sea existente porque nuestro taller es local. Pero no podría crearlo en la realidad porque nos dimos cuenta que está registrado, ¿cierto? No podríamos hacerlo. pcfactory.cl.
Creo el archivo DNS, doy siguiente, y va creando la estructura DNS. Los DNS se consultan en forma inversa, ¿ya? Se preguntan al revés de cómo nosotros leemos. Lo primero que busca es un servidor DNS y luego la extensión y luego el dominio. Siguiente, sin actualización dinámicas. Siguiente, y creamos el dominio. Entonces ahí aparece el resumen. Se creó el dominio pcfactory.cl en un forward. Y terminamos. Terminamos. ¿Ya? Entonces teníamos el dominio ayer.corp, que fue el principal, o .local también aplicado. Y ya podemos crear todos los que queramos. Si no creo un dominio principal primero, no puedo crear ninguno de fantasía. ¿Ya? Ya como tenemos creado el dominio PC Factory, ¿cierto? Lo que va a crear ahora usted es lo siguiente: un new host dentro de PC Factory, ¿ya? No dentro de ayer.corp o .local. Y ahí tenemos que crear el host que nos está pidiendo el ejercicio. Y de hecho la estructura la va dando. Si yo creo el host aquí, www, ¿qué estructura va creando? pcfactory.cl. Y le digo, ¿dónde va a apuntar? Esa tiene que ser la dirección del servidor que tiene la página, el carro de compra. ¿Que sería cuál? La 192.168.0.02. 02, ahí para que revisemos. 192.168.0.2. Incluso aquí nosotros podríamos crear los subdominios. Han visto, por ejemplo, en algunas tiendas o algunos sitios donde hay un dominio dentro de otro. Por ejemplo, este se llamará, por ejemplo, alumnos.pcfactory.cl. Ahí creamos la extensión. Aquí nosotros creamos lo que se llama el alias, que hace la referencia al sitio que queremos apuntar. En este caso es www. Y le damos añadir host. Y además tenemos que crear otro. ¿Cuál era? El FTP. Entonces FTP, y se va creando pcfactory.cl y lo tiene la misma máquina. ¿Cómo diferencia la pregunta? Que yo estoy creando un dominio que apunta al mismo servidor. ¿Cómo diferencia que un servicio tiene que ir a uno y al otro? Porque puse www.pcfactory.cl y va al mismo servidor, y puse ftp.pcfactory.cl y va al mismo servidor, a la misma máquina. ¿Cómo diferencia ahí el servicio a cuál ir? ¿Qué es lo que marca la diferencia? El puerto. El www identifica el puerto 80 y el FTP al puerto 21. Esa es la pregunta. El 21. Los puertos son fundamentales acá cuando trabajen haciendo esta implementación. ¿Ya? Y listo. Entonces ya creé el host y el host. Lo que debo crear ahora, acá en el reverse, es algo, ¿cierto?, que haga o que apunte al servidor que está acá, pero me voy a encontrar con una sorpresa. Fíjense lo siguiente: el reverse está apuntando a cualquier dominio que esté en la red 50 punto algo. Y yo me doy cuenta de algo, que el servidor acá no está en la 50 punto algo. ¿En cuál red está? Está en la 0.0, por lo tanto debo crear un nuevo reverse. O si no, no va a funcionar. ¿Ya? Una nueva zona reversa. Entonces creo una nueva zona en el reverse. Tipo zona primaria. ¿Qué IP estamos trabajando? IPv4. Y aquí debo declarar los 3 octetos que pertenezcan a la red que voy a hacer o voy a apuntar. Y aquí me doy cuenta que los 3 octetos serían 192.168.0. ¿Cierto? A diferencia de la otra red que hicimos anteriormente, era 192.168.50.0. Entonces declaro la red 0. Ahí están los 3 octetos. Y termino. Entonces ya tengo 2 reverse que apuntan a redes distintas.
Una a la red 50.0 y otra a la red 0. ¿Dónde debo hacer los punteros ahora? ¿En cuál de las dos? En la 0, ¿cierto? En la 0. Aquí debo hacer un nuevo puntero. Le indico la dirección, que es la 0.2. Repito, como tenemos dos zonas para dos redes distintas, y estas zonas debo hacerlas por cada red que quiera agregar, por cierto. 10, 15, 20 redes, las que yo necesite. En este caso voy a trabajar en la red 0, que es esa, porque la 50 apunta a la misma red local que está trabajando el servidor DNS. En cambio la 0 es la donde está el servidor Ubuntu, en otro lado. Creo el nuevo puntero, el new pointer. Declaramos que va a ser la 02, que esa es la dirección IP del servidor Ubuntu Server. Y busco dentro de los forward, ¿cierto? El www. Entonces yo ahora estoy creando el redireccionamiento al nombre. Y me falta el segundo puntero, al FTP. New pointer, la misma dirección. Y ahora busco dentro de mi zona psfactory.cl el alias o host FTP. Y se crearon. Entonces tenemos ya creada la zona. Recuerden que nosotros cuando configuramos en un inicio ayer al servidor DNS, ¿cuánto tiempo le dimos de refresco? Venía 15 minutos por defecto, lo bajamos a 1. Por lo tanto, en un minuto debía ya reconocer la zona para que el cliente pueda acceder por nombre al sitio, al carro de compra. ¿Ya? Entonces ahora voy a ir al cliente, debería haber pasado un minuto. En caso que no pase un minuto, usted puede forzar esto con un reload, ¿cierto? Lo fuerza para que actualice rápida esta información y la publique a los clientes que tiene de DNS. Ya. Voy al Windows 7 que es cliente. Y ahora yo debería entrar con el nombre de dominio. psfactory.cl y me lleva a la página. Lo cargo. Entonces ya lo llamo por dominio. psfactory.cl y me lleva a la página. Ya no tengo que recordar el IP, sino que asocia por nombre. Este es el carro de compra. La zona la denomina secundaria, ¿cierto? Primaria. Todos son primarias. Porque el servidor DNS, el que mantiene todas las zonas, él es primaria. Si mi servidor DNS quiere buscar zonas de otro servidor DNS, son secundarias. Si nuestro servidor fuera el NS2, siempre, una regla de oro, un servidor que es NS1, él tiene sus zonas primarias. Porque él crea la base de datos de DNS. En cambio, si fuera secundaria, él tiene que buscar esa información a otra máquina. En caso de para tener redundancia. Varios servidores DNS. También compruebo que esto entra por FTP. Vamos a entrar por FTP, pero por nombre. Ya no vamos a entrar por IP. Aquí debería ser en el FileZilla ftp.psfactory.cl el usuario, la contraseña y el puerto 22. Recuerden que estamos usando FTP seguro. ¿Listo? Me dice que esto va a ser... Ahí está el mensaje. Cifrada la transferencia. Le doy OK, aceptar. ¿Cierto? Y debería empezar a conectarme ya al servidor Linux de archivo.
Un segundo. Ahí está. Entonces podría ver ya la carpeta www var www y subir los archivos al servidor remoto. Que es nuestro carro de compra que teníamos ahí, de ejemplo. Y ahí tengo los index, los robots y los 7 maps que hicimos ayer en la RAI. Entonces funciona ya. Está el redireccionamiento. Entonces recuerden que ahora dependemos del servidor DNS. ¿Ya? Dependemos del DNS que esté levantado para consultarle al DNS y el DNS nos resuelve y nos envía hacia el servidor, ¿cierto?, que tiene el carro de compra. Entonces cada dominio que yo quiera ir creando lo voy a hacer ahora en el DNS, Windows Server DNS.